Vamos a ver, la sesión, nos toca ahora la sesión número 5. Dice la resurrección de Jesús. Y la idea central es esta. Dice, Jesús resucitó para darnos la victoria sobre la muerte. ¿Verdad? Acordémonos que nosotros sin Jesús estamos muertos. Pero con Jesús, Jesús vino y nos resucitó, nos saca de toda esa inmundicia que estábamos. Él mete las manos, se ensucia por nosotros y viene y nos saca, ¿verdad? Es Él, porque mucha gente dice, yo acepté a Cristo, yo acepté esto, no es así. Que el mismo Jesús nos busca, mismo Jesús nos trae, mismo Jesús nos pone en una iglesia para que podamos aprender más de Él y seguirlo a Él, ¿verdad? Y todo eso no es conveniente solo para Jesús, es conveniente para nosotros, porque los que reciben la recompensa somos nosotros. Amén. ¿Verdad? ¿Alguien que quiera leer la aplicación para la vida? Bueno, ¿Sí? la resurrección de Jesús es algo muy difícil de comprender debido a su carácter único y sobrenatural, algo que va más allá de nuestra realidad cotidiana. Pero, ¿qué pasaría si la resurrección fuera una promesa tangible que impactara cada aspecto de nuestras vidas? Todos enfrentamos momentos de derrota. Estos pueden ser fracasos profesionales, relaciones que parecen irreconciliables o sueños personales incumplidos. Podría parecer que estamos atrapados en un viernes de oscuridad y desesperación, anhelando un domingo de resurrección. En esta sección nos adentraremos en el relato de la resurrección de Jesús. Este evento central en la fe cristiana no solo representa la victoria personal de Jesús sobre la muerte, sino también la promesa de una renovación y una nueva vida para nosotros. La resurrección de Jesús pone nuestras circunstancias de derrota en la perspectiva correcta, sabiendo que los viernes oscuros de la vida no tienen la última palabra, sino que son un paso necesario hacia un glorioso domingo de resurrección. Aleluya. Amén. Amén. Sí, vemos aquí nada más en la aplicación de la vida nos está diciendo que no, el venir a Cristo, el aceptar a Cristo no es venir y estar gozosos. O sea, claro, debemos gozarnos, pero en el aspecto de mucha gente, lo que decíamos, ¿verdad? O lo que hemos dicho y lo que hemos visto, mucha gente ofrece un Jesús que ven a Jesús o ven aquí o ven a la iglesia, esto, lo otro, y te va a quitar todos tus problemas. Ya no vas a tener deudas, ya no vas a tener esto, y te quita todo el problema. Ofrecen un Jesús que no es real. Porque mismo aquí nos está diciendo que en otros estudios y mismo aquí hemos visto que las pruebas que nosotros tenemos son para que nuestra fe crezca. Son pruebas que mismo Dios permite para que nuestra fe crezca y no solamente porque ya venimos a Jesús, entonces Jesús va a darnos todo lo que queramos, todo lo que pidamos. No es así. Claro que Dios muchas veces da cosas, también da cosas materiales, pero en realidad lo que más valioso que nos ha dado Él hasta ahorita, yo pienso que es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino y pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero cuando digo futuro, no nos da una licencia, una ventana abierta para que sigamos pecando. Ese es el presente, es todos nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros, porque nosotros no conocemos nuestra vida más a futuro, pero Él sí. Amén. Y Él sabe que como humanos seguimos pecando. Pedro nos dice que aquel que dice que no ha cometido pecado es mentiroso. Y yo le creo más a la Biblia que al humano. Acordémonos lo que dice, ¿verdad? Que no le creamos al hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Entremos ya en la dice, en este estudio, ¿verdad? Hay dos ángeles que declaran la resurrección de Cristo. Cristo mismo reprende a sus discípulos. Después de aparecerles a los apóstoles, de repente en su incredulidad les da una comisión, una comisión, les promete el Espíritu Santo y Él asciende al cielo. Ese es lo que trata todo el versículo 24 de Lucas. Dice, lo vemos también todo este mismo relato, lo vemos en Mateo, Marcos y Juan. Dice, solo Lucas
Solo Lucas nos cuenta del viaje, ¿verdad?, de estos dos discípulos de camino a Emaús. Es cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con estos dos discípulos. Dice, aunque Jesús tenía un cuerpo glorificado, todavía era un ser humano, ¿verdad? Caminó con estos dos hombres en el camino, ¿verdad? Un camino polvoriento y lleno, y cenó con ellos, ¿verdad? Jesús apareció a sus discípulos en un aposento alto y comió con ellos. Todavía era humano, aunque glorificado. Él mismo declara en los versículos 34, 42 y 43 de Lucas 24, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas mujeres, algunas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Sí, esos son los primeros 6 versículos que nos están narrando esa mañana, ¿verdad? Cuando las mujeres se levantaron, ¿verdad? Y iban en aquel tiempo, ¿verdad? Revolvían especias, hierbas y todo eso para ponerlo encima del difunto. Y también llevaban vendas para vendarlo, para que las hierbas se quedaran en él. Como vamos a ver, como las momias que conocemos nosotros ahora, eso es lo que hacían ellos. Le ponían las especias y lo envolvían, ¿verdad? Pero cuando llegaron ellas ya no estaba, ¿verdad? ¿Y qué hicieron con las especias? Pues lógico, las han de haber tirado, no sé, se han de haber echado a perder, ¿verdad? En el versículo 2 dice, la piedra no fue quitada para dejar salir a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ya estaba glorificado. O sea, él podía atravesar la piedra, él salió sin remover la piedra. Pero dice, ¿verdad? Pero aquí nos dice, ¿verdad? Que en el 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Dice, la piedra no fue removida o quitada para dejar salir a nuestro Señor Jesús. Porque como ya dijimos, Él tenía un cuerpo glorificado que no estaba sujeto a las limitaciones que estamos sujetos todos nosotros. Amén. La piedra fue quitada del sepulcro para poder dejar entrar a las mujeres, ¿verdad? Eso lo verificamos en el versículo 3. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice, no hallaron porque Él se fue antes que ellas llegaran, ¿verdad? Dice, antes de que llegaran las mujeres. En el versículo del 4 al 8 nos dice así. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pongan bien atención, no estando aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado por manos de hombres pecadores, que sea crucificado, resucita al tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Verdad? Y la pregunta, y aquí surge una pregunta, dice, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Muchas veces nosotros buscamos eso. Muchas veces nos ponemos y buscamos o queremos, sabemos que Dios está vivo y muchas veces nosotros nos ponemos en ese plano de buscar un Dios que está muerto. Y no es así. Nosotros sabemos que es un Dios vivo, un Dios que nos cuida, un Dios que está al pendiente de todos nosotros y cada una de las cosas que nosotros hacemos, lo que nosotros no hacemos. Dice, ¿por qué ¿por qué vinieron corriendo Pedro y Juan al sepulcro? Buscaban un muerto entre los muertos, no buscaban a alguien vivo. Ellos no creyeron que Jesús resucitaría de los muertos. Ellos tenían una incredulidad bien grande. Porque si hubieran creído, hubiera sido diferente la historia. Pero aquí nos está narrando, ¿verdad? Dice, no creyeron a Jesús, que Jesús resucitaría de los muertos, ¿verdad? El hecho es que las mujeres vinieron a buscar a Jesús en la tumba. Y algunos creen que hay un conflicto entre los evangelios, como es que está Mateo, Marcos, Juan y Lucas, que hay contradicciones, que hay cosas, pero no es así. Se lo voy a leer, dice, algunos creen, ¿verdad?, que hay conflicto entre los evangelios en cuanto a la mañana de la resurrección, en los eventos que pasaron, pero ya han estudiado a fondo y meticulosamente y cuidadosamente de los 4 evangelios y revela que no hay ningún conflicto. Cada apóstol, cada escritor presenta un aspecto diferente de la resurrección. Es lo mismo que pasa cuando, parece que el pastor nos explicó. Muchas veces nosotros podemos ver un accidente, pero nosotros vamos a contar lo que vimos de acuerdo al área donde estamos nosotros parados. Hay muchos que van a ver el accidente de frente, otros de un lado, otros del otro lado y otros de atrás. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, de que no hay mucha gente que dice, es que se contradice la Biblia. Ellos tratan de decirnos que la Biblia es mentira, pero acordémonos que esta es palabra de Dios, es eficaz y no hay mentira en ella. No hay contradicciones tampoco, ¿verdad? Acordémonos de eso. Siempre la gente va a buscar un pretexto para desviarnos de lo que es la palabra de Dios. Y no caigamos en ese juego, ¿verdad? Como le digo, ya han estudiado los 4 evangelios y los 4 hablan de lo mismo, pero cada uno da su punto de perspectiva de lo que pasó. No es que se contradigan, no es que uno vio más o vio menos, no es que alguien le quite o le ponga. Simplemente cada uno cuenta del lado que le tocó. Y eso es lo que están los 4 evangelios, ¿verdad? Lo que nos cuenta, ¿verdad? Sí. En esta parte entonces quedamos claro que lo que leamos en cualquiera de los 4, dependiendo a la resurrección, los 4 es verdad, porque cada uno cuenta lo que vio, ¿verdad? Sí. Dice, Lucas nos cuenta de las mujeres que vinieron al sepulcro y nos recuerda que el mismo Jesús dijo que era necesario que fuera entregado. Eso lo vemos en Lucas 7, en Lucas 24:7, que ya lo leí. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y esta no es la primera o segunda vez que nuestro Señor Jesucristo se lo había dicho a sus apóstoles. Hay muchos de todos los 4 evangelios, muchas veces que Él les decía. Y se los decía, y se los decía, y se los repetía. Y fíjese muchas veces nosotros leemos y leemos y leemos cuando Dios nos dice que nos da sus promesas de vida y nosotros no las creemos. Y estamos igual que los apóstoles. Somos iguales. Los apóstoles no tenían nada diferente a nosotros, eran humanos igual que nosotros. Como les dije hace rato, no hay nada nuevo debajo del cielo. Mismo la palabra de Dios nos lo dice y yo lo creo. Porque todo lo que vemos ahorita y todo, claro, es en diferente tiempo. Es en diferente tiempo y diferentes cosas. Pero lo que es la mentira, la fornicación, todo lo que ustedes miran, desde antes ya ha venido, ha estado y basta hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Amén. Así es. ¿Verdad?
Dice, las mujeres recordaron estas palabras cuando los ángeles les recordaron de lo que Jesús había dicho antes que lo crucificaran. A veces oímos algo y casi creemos que es verdad, pero no creerlo al fin. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo en esta parte de la Biblia, pero yo como que le quedan dudas y esto, lo otro, entonces mejor no lo creo. Y es lo mismo que le estaba pasando a todos ellos. Pues nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo leyeron, nuestro Señor Jesucristo se los decía. Aquí lo leemos ya y tenemos mucho más referencias de lo que Él hacía. Pero en aquel tiempo nuestro mismo Señor Jesucristo les decía y les decía y les repetía. Y cuando llegó el momento, ¿verdad? Creyeron aparentemente, pero no estaban convencidos de que Él iba a resucitar. ¿Verdad? Dice, así como muchos tratan, así es como muchos ahora tratan la palabra de Dios. Hoy en día, la palabra de Dios dice esto, o dice algo y hacemos lo que nos conviene. A veces nos dice, no fornicarás, no robarás, no esto, no lo otro. Pero dice, bueno, en mi negocio yo puedo, como que se me olvidó pasar esta nota, como que esto, lo otro. Y a veces dejamos ir cositas, ¿verdad? Pero todo ¿por qué? Se nos olvida que esto ya nos dijo que no podemos robar, que no podemos hacer cosas lo otro. Pero ¿qué hacemos? Lo hacemos a un lado y dejamos pasar el recibo. Y ese recibo nos trae conveniencia a nosotros, porque es dinero. Y acordémonos que nosotros como humanos estamos bien pegados a lo material. Y mucho más al dinero. Dice, todos los autores de los evangelios establecen con suma claridad que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos muchas veces que Él iba a Jerusalén para morir y resucitar al tercer día. Oyeron muy bien lo que dijo, pero de alguna manera, en realidad, no lo creyeron. No lo creyeron. El versículo 9 y 10 dice así, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas, de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Verdad? Ellas cuando vieron esto, regresaron con los apóstoles. ¿Verdad? Y estas mujeres se apresuraron a contar las buenas nuevas a los apóstoles. Así deberíamos de ser, ir y compartir las buenas nuevas a los que las necesitan. Porque ellas fueron y no se quedaron con lo que vieron. Ellas fueron y le dijeron a los apóstoles lo que habían visto, ¿verdad? En Marcos 16, del 15 al 18 nos dice así. Vamos a leerlo desde el 14, ¿verdad? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si vean todo lo que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho, desde mucho antes de que Él fuera a ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo los preparaba, pero aún ellos tenían incredulidad en su corazón. Volviendo ahí
El tema de 24 le dices el 10 y el 11 dice que a ellos les parecían locura todas estas palabras de ellas y no las creían. Aunque ellas ya fueron y vieron y vinieron y les dijeron, ellos dijeron no te creemos. No, pero es por lo mismo de que lo que estábamos aquí. Pedro y Juan fueron. Sí, Para después. pero ellos no fueron porque creyeron, sino fueron solamente a verificar, Para averiguar. para ver qué es lo que ellas habían venido a decir, ¿verdad? Pero veámoslo así. Dice, cuando ellas ellas vinieron y le dijeron a los apóstoles lo que habían ellas visto. Como les vuelvo a repetir, lo que dijo el hermano es cierto, pero también veamos de que ellos, la incredulidad que ellos tenían, porque si nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, cuando venga este tiempo, llegó el tiempo y quedaron igual, como si no les hubieran dicho. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese punto también? ¿Cuántas veces Dios no nos habla cuando leemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios no nos dice cuando escuchamos alguna prédica al pastor, una enseñanza, algo? Cuando leemos, cuando nos sentamos, oramos, Dios nos advierte y nos dice, pero nosotros seguimos en lo mismo. Y así somos. Bueno, hoy nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo. Pero ese esperar es estar haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Y como dices tú, a veces las cosas materiales o los afanes de la vida, las cosas que tenemos que hacer a veces nos consumen un poco y nos olvidamos que estamos esperando a Jesús. Y dice una parte en la Biblia, no sé dónde dice, que Jesús dice que cuando Él venga, dice, hallaré fe en la tierra, los hallaré haciendo lo que les he mandado hacer. Entonces, esa palabra yo la estaba meditando y me dio temor, porque sí tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar con la expectativa de que Jesús puede venir hoy, mañana, en la noche. En cualquier momento. Y nosotros tenemos que estar haciendo las cosas que el Señor nos mandó a hacer. No se nos tiene que olvidar, como estas palabras quedaron escritas para nosotros, como para que nosotros meditemos y pensemos que no podemos volver a repetir otra vez lo mismo, de estar incrédulos, de quedarnos incrédulos y decir, ok, voy a hacer esto, el otro y acá y allá, pero de las cosas de Dios, hay después lo hago, o hay cuando me quede este tiempo lo hago, o en la noche lo hago, pero yo no sé si Jesús va a venir este día hoy. Es que no hay una fecha. Porque no hay una fecha. No hay una fecha, y aquel que te diga una fecha es mentiroso. Sí, pastor. Y damos cuenta por qué los evangelios nunca se contradicen. Porque si aquí, en lo que leyó usted, de que las mujeres, por ejemplo en el verso 8 dice, entonces ellos se acordaron de sus palabras, cuando el ángel le dijo a ellos de que eso ya lo dijo el Señor a ustedes cuando estaban en Galilea. Pero ahora no dice aquí que las mujeres creyeron en esa palabra. No, nada más se acordaron, como muchos de nosotros, cuando escuchamos algo, leemos, sí me acuerdo, no me acuerdo del verso, pero sí me acuerdo de estas palabras. Ahora, eso no quiere decir que yo creí en esa palabra. No. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué ellas fueron a decir? Ellos no fueron voluntariamente a decir, ok, mira lo que vimos, porque Marcos en el 16:7 dice, pero mira, ese ángel que estaba allí, que platicó, él los mandó para que dice, y eso colabora de que los evangelios no se contradicen, sino hay cosas que no dice Lucas que el ángel dijo, sino dice Lucas de que ellas llegaron a avisar las buenas nuevas, pero no es. A cambio, Marcos nos colabora de que en el verso 7 dice, pero decid a sus discípulos, le dieron un mandato para irse. Ellos no fueron porque creyeron. No.
sino fueron porque el ángel le dijo que tienen que ir y avisar que hay algo nuevo sucedió. ¿Sí? Y ahora cuando recibieron, dice, y a Pedro, mira, hay a quien dirigido el anuncio. Dice aquí Marcos, dice, y a Pedro, que él va, mira, delante de vosotros a Galilea, allí veráis como os dijo. Mira, ya le dio instrucciones a las mujeres. Ahora recordemos que la mujer en aquellos tiempos no tiene autoridad de nada. Pero aún Dios usó a esta mujer de ir a decir a Pedro, ¿sabe qué? El Señor nos dijo de que ya resucitó, ya está, ya hay nueva. Pero tú tienes que ir delante de nosotros a Galilea. Eso también ya los dijo Jesús a ellos, de que tienen que esperar la promesa. Entonces ve que no se contradice primeramente. Segundo es que estas mujeres no creyeron. No. Y cuando llegó con Pedro, ellos no creyeron también. Porque si hubieran creído, hubieran recordado de las palabras que el Señor ya los había hablado. No, a lo contrario, ellos lo primero que hicieron, dice, y no me acuerdo si es mismo Marcos o es Juan el que relata de que uno llegó más rápido. Juan. ¿Sí? Juan. Uno llegó más rápido y el otro pues tal vez es gordito como nosotros, entonces no dio, Llegó más tarde. no, llegó un poco. Sin ofender al hermano Pedro. Sí, Esta es vida. Estaba bloqueado el tobillo. sí, O jugó fútbol y andaba recto. sí. Pero damos cuenta, hermano, de que las escrituras no se contradicen, No. o los evangelios, sino relata algo para que todo el panorama del evento sea completa. Sí. Sea completa. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos decir, ay, se contradice, ¿verdad? Uno, ahora la aplicación que yo puedo ver aquí es que muchos de nosotros sucede lo mismo. Escuchamos, leemos la palabra Pero y no nos sabes. acordamos de la palabra, Pero no creo. pero no creemos en la palabra. ¿Ve? Ahora, lo que Dios quiere enseñarnos a través de la resurrección es que creamos. Tenemos que creer, wow, pues yo creo en lo que estoy leyendo. Y eso nos hace un cambio interior de la vida. Pero si yo leo y no lo creo, nada me va a servir, no va a funcionar. Ahora, el otro que quiero comentar es que si usted da cuenta, la vida eterna, y siempre el apóstol Juan, siempre en toda la carta o todo el evangelio de Juan siempre habla de la vida eterna, el reino, la vida eterna, pero nunca se desliga la resurrección con la vida eterna. Nunca. Ahora, ¿por qué siempre primero está vida eterna, después está resurrección? Si usted verifican cuando tienen tiempo, cuando habla el Señor sobre vida eterna, tanto el apóstol Pablo siempre primero está la vida eterna, después la resurrección. Porque la vida eterna es la salvación. Por eso nosotros creemos que cuando nos morimos, el alma, el espíritu va a su vida eterna. A cambio, la resurrección es cuando el Señor viene. Seremos resucitados. Este cuerpo será resucitado, pero que es un cuerpo transformado. Porque el cuerpo del Señor Jesús, antes, ese cuerpo que Él mismo dijo que es de carne, no pasaba esa piedra. Pero después de la resurrección, ¿se acuerdan de que más de alguna vez entró? Dice que las puertas estaban cerradas. Y de repente él entró como si nada. Entonces, ¿por qué? Porque ya era un cuerpo glorificado a través de la resurrección. Entonces, nuestro cuerpo, que este cajón que vemos hoy en día, va a ser el mismo, pero glorificado por la resurrección. Y la palabra nos habla que ese mismo espíritu que resucitó a Jesús es el mismo espíritu que nos resucitará a nosotros. Amén. En la segunda venida del Señor. Amén. Qué glorioso, hermano. Sí, de verdad, qué glorioso. Cuando uno se trata de la resurrección, se tiene que meter en ese momento de decir, es que, wow, así como Jesús fue resucitado, así seré yo. Y eso es creer, esa es fe. No nada más leerlo y me acuerdo, sí, Jesús resucitó. O cada vez que llega los años, que cuando llega la fecha de resurrección,
wow, es un domingo de gloria y de victoria. Yo creo que todos los domingos debe de ser de victoria, porque es el céntrico de que mi cuerpo será transformado y resucitado y se incorporará con mi espíritu, mi alma. Y ese es un privilegio. Amén. Así Amén. es. ¿Verdad? Volviendo a lo que yo traía, dice, todo lo que dicen es cierto. Todo esto, para eso son las escuelas bíblicas, para que todos aportemos, ¿verdad? Porque todos muchas veces nos quedamos callados, pero todos tenemos algo que aportar. Amén. Eso son los estudios bíblicos. Para eso también en los jueves el pastor te está dando un estudio también, porque es donde podemos participar y podemos entender y podemos todos, no podemos estar interrumpiendo una prédica, pero sí podemos aquí, y no es tan importante que se termine, claro que es importante que se termine la clase, pero es más importante que lo poquito que se lo lleven bien grabado y bien explicado, Amén. ¿verdad? Eso es, y lo que se habla aquí no es que lo que nosotros pensamos, es lo que Dios está poniéndonos, ¿verdad? Dejando basado en su palabra, ¿verdad? Dice, sigamos, dice, pensaríamos, ¿verdad?, que en ese momento los apóstoles, cuando recibieron esta noticia, estarían contentos, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Leamos el versículo 11. ¿Qué pasó con ellos? Dice, mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las, ¿qué? Creían. Entonces estamos viendo la incredulidad de estos apóstoles, ¿verdad? De las mujeres, de los apóstoles y todas esas personas que comieron con Jesús, durmieron con Jesús, estuvieron con Jesús. Imagínense todo eso. Y aún así no creían, ¿verdad? Dice, ellos, los apóstoles, fueron los primeros incrédulos y esto ocurrió aunque Jesús se los dijo muchas veces que iba a suceder con su muerte y su resurrección, ¿verdad? El pastor ya se adelantó a la clase. El versículo 12, ¿verdad? Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, ¿verdad? Simón Pedro tuvo que reflexionar ante lo que vio por un tiempo, porque él no era, lo volvemos otra vez, no eran todos, ellos estaban incrédulos a lo que estaba pasando, aunque ya se les había dicho, pero no era tan inteligente como Juan. Y Juan, cuando miró adentro, ¿qué pasó con él? Juan miró adentro y creyó. O sea, veamos que incluso entre los apóstoles había diferencias. Pedro miró y todo, y se fue y fue a reflexionar. Cuando el apóstol Juan llegó, vio adentro y creyó. Yo no estoy diciendo que uno sea más inteligente o el otro, no sé, tal vez era la incredulidad que tenían ellos, era una más grande que la otra, la diferencia entre personas, pero eso fue lo que pasó. Juan cuando vio, creyó. Pedro vio y se fue a reflexionar, se tomó su tiempo, porque por la incredulidad que estaba pasando entre ellos, ¿verdad? Sí, disculpe, hermano. Sí. Sí, porque a veces nosotros vemos algo espectacular que Dios hace y nada más nos quedamos con el wow. Esa es la palabra, maravillarse. Y Pedro hizo el famoso wow porque se maravilló, pero no creyó. Entonces regreso a lo que dije hace rato, de que no se trata de que qué tan maravilloso veo yo las cosas, no, qué tanto creo yo lo que la palabra dice. Porque hay pasajes más en los Salmos, nos maravillamos de palabras, wow, Señor, es que Dios es increíble. Eso no quiere decir que va a funcionar esa maravilla que yo veo en la palabra, no, va a funcionar cuando yo creo en esas maravillas que Dios hace. Amén. De transformar mi vida. Sí, eso sí, y esa es la diferencia entre Juan y Pedro. ¿Sí? No es que uno tiene más grande fe y otro tiene pequeña fe, no. Aquí es creer
ser creyente o ser incrédulo. Juan quedó convencido enseguida y Pedro tomó tiempo para tomar su decisión en cuanto a la verdad de la situación, ¿verdad? Dice, Jesús nos revela a los dos de sus discípulos en el camino de Maús, versículo 13. Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. En kilómetros viene siendo como 11 kilómetros de esa ciudad donde estaban a la otra. Del 14 al 17 dice así, dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y el 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? Dice, que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes. ¿Verdad? Eso es lo que les pregunta nuestro Señor Jesucristo. Jesús se juntó con dos de sus discípulos en camino a Emaús y su plática era de la resurrección y francamente no creían, tampoco estos dos. Dice, que hubiese resucitado de entre los muertos. No tenían ni idea de que el que se les había juntado en el camino era nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y mismo la palabra de Dios nos dice que no sabían porque sus ojos habían sido velados. Amén. O sea, en primer lugar, no estaban buscando en ninguna manera, ellos iban a ese pueblo, pero no estaban buscando en ninguna manera, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros a veces no buscamos a nuestro Señor Jesucristo? Caminamos, vamos, pero no lo buscamos. Y estamos haciendo lo mismo. No hay nada nuevo debajo del cielo. Nada. Nosotros a veces lo buscamos solamente cuando tenemos problemas, cuando nos enfermamos, cuando perdemos trabajo. Entonces sí lo buscamos. Entonces sí hasta promesas le hacemos. Te prometo que no voy a faltar a ningún culto, pase lo que pase, pero sana a mi hijo. Sí. Te prometo que esto, que lo otro, pero dame un trabajo. Pero cuando ya tenemos el trabajo, ya tenemos el sanado del hijo, ya tenemos el trabajo, ya tenemos todo bien, ¿qué pasa? Ya no voy a la iglesia. Guardamos la patita de conejo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos. Pensamos que nuestro Señor Jesucristo es una ambulancia, que cuando estamos enfermos nos va a ir a recoger. Y no es así. A nuestro Señor Jesucristo tenemos que buscarlo diariamente. Y recuérdense esto, no es solamente buscar, es tener una relación con Él. Una relación con Él es un cambio de vida, al 100% estar con Él. No solamente buscarlo cuando necesitamos de su ayuda, no solamente buscarlo cuando nos pasan ciertas pruebas o ciertas cosas, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos nos metemos en problemas que queremos que Él nos venga y nos lo solucione. Pero si Él mismo está diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia y de todo lo demás será añadido. Y muchas veces nosotros añadimos las cosas sin pensar si es lo que Dios quiere, si es la verdad de lo que Dios quiere para nosotros. Como les dije ayer, es un no, un sí o un espérate. Y muchas veces nosotros queremos todo rápido. ¿Verdad? En primera, ellos no lo buscaban, ¿verdad? Y en el caminar surgió una pregunta, versículo 18, ¿verdad? Que es lo que es la pregunta que salió, dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Era un evento que había pasado, no fue un evento pequeño. Esto no solamente lo sabía Jerusalén, no solamente lo sabía, esto fue grande, ¿verdad? Dice, el arresto, el castigo, la crucifixión, la resurrección, fueron eventos que todo mundo sabía. Todo mundo sabía. Y la pregunta de ellos, ¿eres tú el único que no sabe?
O sea, te extraña, ¿no? Porque si tú sabes, cuando, vamos a decir, cuando mandan un satélite a la luna o mandan un satélite fuera, todo el mundo lo sabe. Y sería muy lógico que te encuentres a una persona que diga, no, yo no sabía que lo habían mandado. Y es lo mismo, más o menos la comparación. Era algo tan grande que había pasado que mismo ellos decían, bueno, eres el único que no sabe, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Veamos el versículo 19. Dice así. Dice, entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, ¿verdad? Que fue, escuchen bien, esta palabra aquí. Dice, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Pero qué pusieron ellos? Que fue varón profeta. O sea, aún ahí todavía no creían que estaba pasando la resurrección. Que fue, ¿verdad? Que fue. Ellos dijeron que fue, es decir, ellos creían que todavía estaba muerto, porque fue, ¿verdad? No creían lo que habían oído, no creían que había resucitado. Versículos 21 y 22 nos dice así, y como le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aún así, no creían, pero ellos esperaban que los redimiera. Ellos esperaban ese Redentor que los iba a quitar de la opresión que tenían del gobierno en ellos, ¿verdad? Y es la redención de nuestro Señor Jesucristo no era de sacarlos de lo que ellos esperaban. La redención de nuestro Señor Jesucristo es quitarnos el pecado, limpiarnos y ponernos ante Dios y así tener vida eterna. Porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Y cuando nosotros estamos llenos de pecado, Dios no nos puede tener. Porque acordémonos que Dios es santo. Santo no quiere decir que vamos a estar con velitas a nuestro alrededor. No, santo la palabra santo significa separado. Santo es estar separado. ¿Separado para quién? Separado simplemente para Dios. Separados del mundo. Separados no quiere decir que vamos a estar en una isla separados con puros cristianos. No. Pero te vas a separar del sistema que tiene el mundo, de las cosas que tiene el mundo, de aquellas cosas que no agradan a Dios, que todo lo que no agrada a Dios es pecado. De eso es lo que nos tenemos que separar, no separarnos de las personas, porque entonces ¿quién les predicará? ¿Dónde verán el ejemplo? ¿Cómo vendrán a Dios? ¿Cómo vendrán a nuestro Señor Jesucristo si nadie les predica? Si no ven un ejemplo. Y muchas veces nosotros fallamos como cristianos, como representantes, yo lo veo así, nosotros somos representantes de Dios. Amén. Porque si usted me dice que es cristiano, yo espero ver un comportamiento diferente al que yo tengo. En todos los aspectos. Con tu familia, en tu trabajo, dónde vas, qué visitas, a quién visitas, qué haces, cómo hablas. Todo eso te implica a que tú tienes que tener, por eso les decía que la relación que tenemos con Dios debe ser una relación, es un cambio de vida. La vida que tenías antes ya no la tienes ahora, tienes un cambio de vida totalmente. Y ese cambio de vida no tan solo es por fuera, porque yo me puedo vestir de traje y hablar lo más elocuente con ustedes aquí enfrente, pero yo puedo ser un vil diablo en mi casa, en mi trabajo. Pero yo vengo a la iglesia y soy un santo, soy un ángel, ¿verdad? Pero por allá, ¿sí me entienden? Entonces, el cambio de vida de nosotros no solamente debe de ser la fachada. Por eso dice que el cambio es de adentro hacia afuera. Cuando Dios entra, tú dejas que entre Dios en tu corazón, el cambio viene aquí. Y cuando esto cambia, mismo la palabra de Dios nos dice que nuestra boca habla de lo que está lleno en nuestro corazón. Entonces, si llenamos nuestro corazón, nuestra mente de la palabra, renovamos nuestra mente de todos esos 20, 30 años de estar comiendo y absorbiendo el mundo,
No va a ser fácil, pero ahora ya no soy del mundo. Mismo la palabra de Dios dice, no somos del mundo, ¿verdad? Pero ahora renuevo mi mente, me lleno de palabra, me lleno todo el tiempo, ¿verdad? Estoy leyendo, escucho esto, escucho lo otro. Entonces yo cambio mi modo de pensar, cambio mi modo de vivir, pero eso viene de adentro. Y es lo que ellos no hicieron. Ellos oyeron, dice que creyeron, aparentemente, porque anduvieron con Él. Y acordémonos que cuando el Señor Jesucristo anduvo, muchos anduvieron como andamos ahora en las iglesias. Solamente cuando había pan y pescados, vamos a la iglesia. Y así era nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando les saciaba lo físico, lo seguían. Y no era una persona, eran 5,000, 10,000, miles de personas. Pero ellos solamente buscaban lo físico. Pero Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo está interesado es en todas las almas y todas de cada uno de nosotros y de los que están afuera. Y nosotros somos responsables de todos aquellos que no conocen, de ofrecerles el ejemplo de una vida, vivir una vida diferente a la vida que vive el mundo. Amén. Sí. Ya hasta me perdí. Sí, dice, me quedo en el versículo 21, ¿verdad? Dice, ellos no creían lo que oyeron que había resucitado, ¿verdad? Ellos esperaban ser redimidos, pero habían perdido la esperanza porque Jesús había muerto y no tenían fe en lo que este profeta les había dicho. Versículos 22 y 23 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Verdad? Estos hombres no creyeron el informe de las mujeres, no creyeron que el sepulcro estaba vacío. He aquí, y vemos aquí la incredulidad de todos ellos. Mujeres, hombres, apóstoles, todos los que las mujeres vinieron y les dijeron la incredulidad a flote. Nadie creyó. Asimismo ellos, dice, así como ellos, así somos nosotros. Solo creemos lo que queremos creer. Pero hay una pequeña esperanza en la mente. En el versículo 24, ¿verdad? 24 nos dice así, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Sí, pero a él no le vieron. Dice, en el 25, que dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que ¿qué? Los profetas habían dicho. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sí? Entonces, aquí en el 25 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos está reprendiendo por la incredulidad, ¿verdad? Dice, Jesús reprende en el 25, Jesús reprende y los refiere a las escrituras, ¿verdad? No a las señales, porque él fácil podía haberles enseñado los hoyos de las manos, ¿verdad? Se le hubiera enseñado a su costado, y era la prueba que él era, que había resucitado, pero él no hizo eso. ¿Qué hizo? Él los refirió primeramente a las escrituras. Muchas veces nosotros vamos y buscamos ayuda donde no está, pero nosotros tenemos que venir aquí, primeramente a la palabra. Si mismo nuestro Señor Jesucristo refiere a sus apóstoles a la palabra, eso quiere decir que nosotros tenemos que venir a la fuente de vida, que es esta. Esta es la fuente de vida, esta es la verdad. Le enseñó las manos. Después, no se me adelante. Pero nosotros muchas veces buscamos las respuestas en otro lado. Cuando Dios nos dice que esta es la fuente de la verdad, esta es la fuente de vida. ¿Verdad? Dice,
el 26 y 27, ¿verdad? Dice, no eran, cuando Jesús lo reprende, aquí tiene la reprensión, dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que de él decía. O sea que desde Moisés ya venía, sí, vemos, desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mismo Señor Jesucristo les está diciendo, desde Moisés se les ha hablado, yo les hablé, y aún así incrédulos. Nosotros es lo mismo. Venimos a la iglesia, escuchamos prédicas, leemos, oramos, hacemos esto, y muchas veces aún seguimos como ellos, incrédulos. Dice, Cristo nos dice que hay dos cosas esenciales para poder comprender la palabra de Dios. Sencillas, pero bien importantes. ¿Ustedes saben cuáles son esas dos cosas? Dice, la pregunta es, dice, Cristo nos dice que hay dos cosas esenciales para poder comprender la palabra de Dios, sencillas, pero muy importantes. Creer y obedecer. La primera es fe en la Biblia, que es verdad. 2, tener el Espíritu de Dios. Eso lo vemos en Corintios 2:14. Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que ellos no entendieron tampoco, y muchos de nosotros hacemos lo mismo, porque muchas veces no tenemos no tenemos el Espíritu de Dios, el que nos va a enseñar. Es desde donde viene la yo debo decir la enseñanza, pero no. Dios es donde viene se me fue la palabra. Él es la fuente de sabiduría para nosotros. Él es al que tenemos que buscar. De Él sale todo y de Él es todo. Entonces, si mismo nuestro Señor Jesucristo refiere a sus propios apóstoles a que regresen a la palabra, imagínense nosotros ahora. Tenemos que estar basados, pegados a esto. Esta es la fuente de vida. Es la guía para nuestra vida. En todo momento. Yo creo que nadie la ha visto. Yo, Pedro, no estoy diciendo que esto diga. Yo creo que si uno se escudriñara aquí bien, yo pienso que aquí está la clave para hacer dinero. Pero si ven, no tan solo eso, está la clave para tener una vida bien. Aquí están las guías, cómo criar a nuestros hijos, cómo vivir nosotros. Todo está aquí. No hay nada que Dios no haya puesto y dejado hecho aquí. Y si ustedes se fijan, también han leído un poquito, yo no sé mucho, pero habla mucho del dinero. Y habla mucho del corazón del hombre. Y todo eso es porque nosotros, si nosotros descubriéramos la fórmula, vamos a decir que esto es un libro de fórmulas, cómo hacer dinero, aquí está. Y si es serle fiel a Dios simplemente. Eso es todo, serle fiel a Dios, hacer lo que Él dice, como Él dice, cuando Él dice. Y muchas veces nosotros no queremos a nuestro modo y como nosotros querramos y cuando querramos. Dice el versículo 28 al 31. Del 28 al 31 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él se desapareció de su vista. Si ven cómo mismo Dios nos va llevando por el camino correcto, aunque estemos desviados, Él nos trae si nos dejamos. Porque no todo depende de Dios. Porque Él no nos forza a venir a la iglesia, Él no nos forza a venir al estudio, Él no nos forza a abrir la Biblia en nuestra casa, Él no nos forza a hincarnos en casa y a orar, Él no nos forza nada. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que ustedes a fuerza tienen que orar? O leer la Biblia. ¿Cuántos? Nunca. A mí no me ha pasado. Como que yo sienta que, ay, a fuerza. ¿Por qué? Porque Él lo quiere que lo hagas porque tú quieres, porque te nazca hacerlo, porque tú quieres esa relación con Él, porque tú quieres platicar con Él, platicarle tu día, cómo te fue. Es lo que Él quiere. Él es una persona viva. Él sabe todo lo que está pasando contigo. Él sabe, dice que Él sabe la palabra antes de que salga de nuestra boca, pero lo que Él quiere es tener la relación. Él no es que no sepa qué es lo que te pasa en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Él sabe todo. Pero Él busca la relación contigo. Una relación padre e hijo. Eso es lo que Él busca. Él no busca que vengas y seas religioso. La religiosidad no. Él busca una relación. Eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Y por eso, y aún así, fíjese, todo lo que pasaron ellos, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Dice, el 28, dice, el Cristo resucitado quiere tener una comunión con los que son de Él. Y es lo que yo hablaba ahorita. De que Dios quiere, Dios quiere, ¿verdad? No solo tener una comunión, dice, y solo tienen comunión con Él los que creen en Él. ¿Sí? Solo tienen comunión con Cristo los que son de Cristo, los que creen en Cristo, los que creen en la palabra, los que se dejan guiar, los que tienen esa relación con Él. No tenemos una religión, ¿sí, pastor? Sí, por eso Jesús dice de que mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque y dice que Él nos conoce y nosotros reconocemos a Él. Y eso, hermano, como estamos hablando de que las escrituras o los evangelios en sí nunca se contradicen. Y las escrituras dicen que Juan creyó. Pero aún así, hermano, aunque nosotros creemos, pero si estamos en un grupo de incrédulos, nos jalan. Pero ¿qué pasa? Cuando llegue el maestro, rápidamente identificamos nosotros al maestro que el que no cree, porque nosotros no creímos, ya llegó el maestro. Y eso pasó con Juan, porque se acuerda de que ya apareció Jesús a todos. ¿Qué hizo Pedro? Tomó la decisión de regresar a pescar. Y ahí está la lista de los discípulos que no estaban, y estaba Juan ahí con ellos. ¿Y qué sucedió cuando el Señor apareció a ellos en el mar? La única persona que identificó al maestro era Juan. Por eso Juan rápidamente le dijo a Pedro, él es el maestro. Y rápidamente Pedro pues se ciñó rápidamente, porque normalmente los que pescan pues quitan su ropa. Entonces damos cuenta de que cuando uno ha creído, rápidamente identifica al maestro, identifica a nuestro Señor. Pero los que no creen no pueden identificar. Por eso la Biblia dice que no van a entender, ni en el futuro van a entender, sino solamente el Espíritu. Y cuando nosotros recibimos al Señor y creemos en Él, recibimos ese Espíritu que nos hace entender las Sagradas Escrituras. Amén. Sí, podemos leer, el humano puede leer 10, 15 veces las Escrituras, pero si no tiene a Cristo, no va a entender aún. Lo va a tomar como una historia bonita. Cuando lleguen los momentos cuando Dios dice, ok, ¿sabe qué? Te voy a soltar en mano de Satanás porque ya no tienes remedio, porque Dios así lo dice en su palabra. Lo va a tomar como Dios, wow, es un Dios tan malo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no discierne
que Dios también tiene un límite. Dios tiene un límite. Hay personas aquí en este mundo que Dios de una vez lo dijo, lo sentenció a que vaya a la vida eterna. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Se acuerda que cuando cuando llegó Moisés y quiso sacar al pueblo, que Dios endureció su corazón. Endureció su corazón con un solo propósito, que ven su propia gloria. Y a veces nosotros, hermano, a veces Dios mismo permite que nosotros endurezcamos nuestro corazón, pero para un solo propósito, de ver la gloria de Dios, que es real, verdadera y justa. Amén. Sí. Versículo 32 al 34, dice así, dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Dice, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Verdad? Se le apareció a Pedro, ¿verdad? Porque no lo dice específicamente, pero él se le dice que se le apareció a Pedro solo, ¿verdad? Porque él tenía que hablar, nuestro Señor Jesucristo tenía que hablar con Pedro a solas. Simón no era el mismo Pedro, Simón Pedro. Simón. Y en el 35 al 37 dice, ellos estaban las cosas que les había acontecido en el camino, y como le habían reconocido al partir el pan, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Él, y en estos versículos dice que les dio temor, ¿verdad? Pero en el 38 y 39 dice así, dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sí? Él ya había sido su cuerpo glorificado, y aquí nos está diciendo, ¿verdad? Diciendo cómo está. Dice que ellos pensaban que era un espíritu cuando él entró, porque él no abrieron la puerta, lo que estaba hablando el pastor hace rato, ¿verdad? Pero en el 39 nos dice por cómo él entró, porque ya estaba glorificado su cuerpo. Dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo que nos explicaba el pastor hace rato, que ya era un cuerpo glorificado. ¿Verdad? Ya no está limitado como estamos nosotros ahorita mismo. Dice, y les presentó las pruebas, que eran las manos, ¿verdad? Y en el 40 al 43, dice así, dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, imagínense, ya les habló, les trajo las escrituras, les enseñó las pruebas, y fíjense lo que dice la palabra, dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? En el 40 y 43 dice así, dice del 40 al 43, dice, y diciendo esto les mostró las manos, ya les dio las pruebas. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió, y delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas, en los salmos. Ahí les dio la prueba de que él estaba vivo, porque aún así, aún todavía él comió con ellos. Y un espíritu no come, un espíritu no pero no tiene huesos, como él lo dice. Lo deja bien claro,
No hay nada, como yo les digo, no hay nada que Dios esconda. Todo esto es verdad. Amén. Y hay pruebas, ¿verdad? Dice, Jesús vivió en santidad. Lo apresaron, lo condenaron injustamente, lo torturaron, lo crucificaron, murió, lo enterraron y a los 3 días resucitó, Amén. solo para darnos vida y vida eterna. Amén. Él dio su vida por mí y por todos ustedes, para que nosotros no muramos. Su muerte por mi vida, y Él murió por mí y por ustedes para que vivamos. Amén. Y aún con todo esto, somos incrédulos como los apóstoles. Esa es la lección que les doy. Amén. 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 Pastor, no, necesito que entres en acción. Despídenos con una oración, por favor. Escondido, José, Sí, se fue hasta la mera esquinita porque no lo miren. No me miren. Amén. Oremos.